Muy, Listo. muy buenas noches. Hoy estamos, ¿hoy qué es? Hoy es 13 de mayo, 13 de mayo del 2020, en una nueva emisión de Conversaciones de Vida. Gracias a Dante por estar una noche más en esta emisión. ¿Cómo estás, Dante? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todas las personas que se van conectando. Saludos desde acá, desde Lima, Perú, con la magia, la tecnología. Y hoy tenemos una persona muy, muy especial y con un tema muy, muy interesante, ¿no? Es un tema de locos el que tiene este hombre montado en la cabeza. Don Julián Higuita, buenas noches. ¿Cómo vas? Ernestín, Dante, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Feliz y honrado de estar aquí conversando con ustedes. He seguido un poquito los pasos de toda esta jornada disciplinada de conversaciones diarias y bueno, feliz de estar aquí compartiendo un poco de lo que hemos venido trabajando en los últimos años. Bacano. Juli, vos sos, ¿cómo es? Abogado y administrador de negocios de profesión, pero arquitecto de felicidad por convicción. Administrador de negocios, lo primero fue administrador de negocios, sí, fue lo primero, y abogado de profesión, arquitecto de felicidad por convicción. Juli, te voy a compartir el link en este momento por el WhatsApp, si quieres Sí, compartirlo en tus redes, a tus contactos. perfecto. Y, y nada, para que iniciemos, tenemos que se unan un poco. Voy a cerrar aquí la ventana. Dale, dale. Ya lo tienes en tu WhatsApp. Ya está el link de la conversación de esta noche. Bueno, en esta noche, como te contaba, hemos hablado de bastantes temas que tienen que ver con el bienestar humano. Y yo creo que una de las consecuencias hacia donde puede ir la aplicación de todas estas cosas que hemos venido viendo, definitivamente es la felicidad. Para ti, Julián, ¿qué es felicidad? Y en esta cuarentena, ¿has podido estar en felicidad? Bueno, va a hacer varias cosas. Es un recorrido un poquito larguito aquí y es. Para mí la felicidad es un estado del ser. Y desde el estado del ser lo comprendo como algo con lo que nacimos. Nacemos en felicidad, como me lo decía el rector de la colegiatura. Nacemos en felicidad. Están dentro de nosotros. Por diferentes circunstancias se nos olvida, y nacer en felicidad, y nacimos felices, quiere decir que nosotros tenemos en nuestra esencia, en nuestro interior, todas las herramientas y todo lo que necesitamos para ser felices. Pero dado nuestra historia de vida, nuestra cultura, nuestras creencias, todo lo que desarrollamos, esa felicidad con la que nacemos empieza a verse sepultada. Yo no sé si, por ejemplo, en Perú se conoce la palabra musgo, que es como algo que sale en el monte, ¿cierto? Entonces, se empieza a llenar de musgo, se empieza a tapar, a tapar, a tapar, y olvidamos ese estado esencial, ese estado del ser. Sí. Por eso un poquito, y ahora profundizamos, por eso un poquito de la arquitectura de la felicidad, porque la arquitectura de la felicidad no consiste tanto en construirla desde cero, sino en toda la labor que tenemos que hacer, en todos los puentes que tenemos que diseñar y construir, en todo lo que tenemos que hacer para quitar estas capas y volver a conectar con ese estado del ser. En principio, eso. Segundo, si me preguntas por una definición de felicidad, sostengo siempre que una definición de felicidad con la que me casé, una vez empecé a estudiar, a investigar todo, me encontré con una conversación y es que no hay definición de felicidad, porque hay tantas definiciones de felicidad como seres humanos en este planeta. Lo que te hace feliz, Ernesto, lo que te hace feliz, Dante, no es lo mismo que me hace feliz a mí. Entonces, hay muchas definiciones de felicidad. Y precisamente también, vuelvo y lo conecto, arquitectura de la felicidad en principio también consiste en identificar y definir qué significa para mí felicidad. Porque muchas veces decimos quiero ser feliz, nacimos para ser felices, pero ¿qué es felicidad para mí? Y cada uno puede tener y tiene su propia definición de felicidad.
Y tercero, si he sido feliz en esta cuarentena, mucho. Como también he estado triste, como también he estado angustiado. Entonces sí, he sido feliz, he trabajado por mi felicidad, he construido mi felicidad, he sido arquitecto de mi felicidad, he sido vulnerable, he sido humano. Entonces, esto ha sido un proceso bastante interesante donde también he conectado con una parte muy creativa de mí que me hace muy feliz crear, pero también he conectado con un cansancio, con un agotamiento, con un parar. He tenido diferentes facetas, pero he sido feliz en esta cuarentena, Ernestín. ¿Estás en mute? ¿La felicidad puede estar constante? No. Esa va arriba y abajo porque es más emoción, ¿cierto? No es... A ver, Es como un estado del ser, pero ¿sería más emoción o sería el estado del ser? ¿Cómo funciona ahí? el tema de las emociones, ustedes son más expertos, pero entonces, ojo a esto. Yo antes de considerarme un arquitecto de felicidad, esto fue una pequeña variación que he hecho en mi vida, yo decía que yo era un ser feliz, o sea, era administrador de negocios, abogado de profesión, ser feliz de ocupación, ¿cierto? Entonces, en algún momento me presenté en un espacio como un ser feliz y me responde, y había un médico al lado mío, y me dice, entonces te mantienes feliz. Y yo no, venga, qué pena, yo no he dicho que me mantengo feliz, es diferente. Yo digo que mi ocupación es ser feliz, entonces usted me puede ver a mí triste, aburrido, llorando y estoy viviendo mi humanidad, pero eso no quiere decir que yo deje de ser feliz, ¿cierto? Es como una reflexión. Hay un colega, un maestro, mentor, una de las primeras personas que empecé a aprender o que tuve la oportunidad de ser aprendiz de él cuando arranqué en este camino específicamente en el ámbito organizacional, Andrés Ramírez. Andrés Ramírez sacó un libro que dice la felicidad es un electrocardiograma y son picos, son picos, son bajos, y en la felicidad es todo ese rango, no es lo alto ni es lo bajo, es todo ese rango, y también hay una reflexión ahí, cuando nos quedamos quietos es cuando ya no hay nada, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a la ciencia de la felicidad, a la psicología positiva también lo describe de una forma un poquito más o menos así. Nosotros tenemos un rango medio de felicidad, como esa línea que tengo detrás de mí, que esa va a ser la línea del tiempo del próximo libro que voy a escribir. Entonces, nosotros venimos con un rango medio de felicidad e imaginémonos los siguientes dos escenarios y supongamos que estos dos escenarios nos aplican a nosotros. Escenario número 1, nos ganamos la lotería, felicidad para arriba. Escenario número 2, nos amputan un pie, felicidad para abajo. Al término de un año y medio, 2 años aproximadamente, según las investigaciones, en ambos casos, la felicidad vuelve a ese mismo rango medio. Entonces, la felicidad no es una constante. Ahora, esto yo creo que es la primera vez que lo voy a contar tan públicamente. Lo comparto mucho, pero es lo siguiente, cuando yo empecé a consumir esta información, yo toda la información que he consumido y con la que me he quedado, la que he adoptado de cara a los temas de felicidad, la he puesto bajo el filtro de mi vida personal. Yo perdí a mi papá cuando tenía 15 años. Entonces yo dije, bueno, a mi papá lo perdí cuando tenía 15 años y alguien en una charla, de mis primeras charlas, me decía, ¿es posible estar triste y ser feliz? Y me corchó en principio con esa pregunta. Y entonces una cosa es estar triste y otra cosa es sufrir, ¿cierto? Pero bueno, yo empecé a analizar todo esto y yo me di cuenta que era posible estar triste y ser feliz. Me di cuenta que obviamente yo creo que ha sido uno de los sucesos más tristes de mi vida haber perdido a mi papá, pero yo no fui feliz. Habían otras dimensiones en mi vida que estaban bien. En el momento en que mi papá ya no estaba en este plano, era un martes de Semana Santa, al lunes de la siguiente semana yo ya estaba en el colegio y a mí mis compañeros me preguntaban, ¿usted qué hace acá? Si usted acaba de perder a su papá. Entonces, digamos que ahí empecé como a recordar varias cosas y sí, fui muy triste. Mis amigos de infancia, mis amigos del alma saben que lo lloraba cada 8 días, pero no era infeliz, había tristeza.
Y cuando hablas de arquitectura de felicidad, ¿es diseñarla? ¿Es sentar unas bases? ¿Qué es arquitectura de felicidad para vos? Bueno, ahí vienen varias cosas y yo creo que es que la palabra arquitectura me ha perseguido toda la vida. En principio, es que la primera carrera que yo deseé estudiar fue arquitectura. Y era porque el jefe de mi papá, en la empresa en la que mi papá trabajaba, era arquitecto. Entonces yo veía esa figura del líder, del jefe, y a mí me llamó la atención de que él fuera arquitecto. Y yo decía, yo quiero ser arquitecto. Luego tuve un emprendimiento, uno de los primeros emprendimientos que tuve cuando decidí emprender, que tenía la palabra arquitecto. Es una empresa que se llama Arquitectos de Negocios. Salgo de este emprendimiento, me involucro en todos los temas de felicidad, felicidad organizacional, desde nuestra narrativa, cuando conversamos con las organizaciones desde Inspira y la comunidad EFE, la organización y empresa en la que trabajo actualmente, decimos que cuando una organización trabaja por el bienestar y la felicidad de las personas, uno de los elementos que puede hacer para que las personas se sientan bien y estén felices en el trabajo es trabajar y es empoderar a sus integrantes para que sean arquitectos de su felicidad. Esto quiere decir que ninguna empresa es responsable de la felicidad de sus integrantes. Entonces, para que un modelo de felicidad organizacional, para que todas las iniciativas tendientes a ser felices en el trabajo funcionen, tenemos que empoderar y hacer procesos de elevar los niveles de conciencia en las personas para que cada uno de nosotros nos empoderemos de nuestra felicidad. Entonces, arquitectura de la felicidad en gran medida es empoderarnos de nuestra felicidad. Es entender que soy arquitecto de mi felicidad, que mi felicidad no depende de un elemento o de una circunstancia externa, que depende directamente de mí. Y como lo decía ahora al principio Ernestín, podemos interpretarla de muchas maneras, desde construirla, desde reconstruirla o desde reconectarnos, desde diseñarla, desde edificarla. Entonces creo que es un concepto bastante importante, pero que lo más importante radica o nos dirige a que nos podamos empoderar de ella. Y en el tema, cuando hablas de arquitectura, digamos, a nivel personal, ¿cómo hacer para yo ser el propio arquitecto de mi felicidad cómo lo ves tú? Bueno, yo tengo un ejercicio muy elemental, voy a tratar de explicárselos aquí rápidamente. Recordemos, por ejemplo, cuando estábamos pequeños y nos pedían que dibujáramos una casa, ¿cierto? Entonces voy a hacer el ejercicio yo aquí, en este momento. Entonces, la mayoría de nosotros, si nos pedían que dibujáramos una casa cuando estábamos pequeños, normalmente se parecería a esto. Entonces, esto es arquitectura avanzada. Ojo con esto, pues, que esto es arquitectura avanzada. Entonces, esta casa tiene unos elementos esenciales, que son un piso, unas columnas, yo lo llamo esto un techo, una losa de techo y un tejado, ¿cierto? Entonces, Dante, para mí, estos son los elementos esenciales bajo los cuales nosotros podemos construir y ser arquitectos de nuestra felicidad, desde definirlos y ponerlos en práctica. Entonces, primero, en el piso, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Quién tiene definidos sus valores en la vida? O sea, ¿cuáles son nuestros valores? Vamos y pedimos trabajo a una organización y desde la inducción y desde donde llegamos están los valores organizacionales y las organizaciones tienen valores, ¿cierto? ¿Y cuáles son nuestros valores? Y nosotros conectamos con esos valores, sí o no. Entonces, una pregunta, ¿cuáles son nuestros valores? Ahora, antes de conectarnos, estaba reflexionando y decía, y sobre todo los valores, lo clave de los valores es cómo asociamos un comportamiento a un valor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, si yo digo que un valor mío es la empatía, ¿qué quiere decir empatía para mí como comportamiento? Y me acordaba de una película que es, si no estoy mal, El Caballero de la Noche,
es de Batman, el Caballero de la Noche, está la amiguita de Batman, que no me acuerdo el nombre, y entonces ella le dice, en un encuentro, y le dice a Bruce, no le dice a Batman, sino que le dice a Bruce, le dice, no es quién eres en tu interior, son tus actos los que te definen. Entonces, estos valores, además de definirlos, son los comportamientos con los que nos vamos a comprometer. Entonces, yo ahí tengo muy claro algo, y es cuando yo tengo claros mis valores y me comporto en coherencia con esos valores, yo sé en qué me meto y en qué no. Yo sé con quién me relaciono y con quién no. Yo sé qué negocio cierro y cuál no, ¿cierto? Entonces empieza a darme a mí, y por ejemplo, para mí tiene mucho sentido y es tranquilidad y paz, porque al final del día estoy terminando una jornada, si los viví en coherencia con mis valores, con mis comportamientos, tengo un sueño tranquilo. Ahora, viene una de las columnas, y esa columna, si yo fuera más teso para ser arquitecto, si pudieran diagramar más, va a ser un ejercicio aquí, tal vez esa columna y la haríamos en el centro, es como una columna vertebral, supongamos, pero entonces la vamos a dejar en esta casita normal para que todos lo comprendamos, y voy a escribir acá lo que significa esa columna, es liderazgo. Entonces, a nivel personal, ¿cómo me estoy autoliderando? Hay un ejercicio que Ernestín me estaba compartiendo desde lo que se está creando en Hope, y es autoconciencia, autoconocimiento. Y cuando yo tengo mi autoconciencia, autoconocimiento, me estoy autoliderando. Entonces también es importante desde esas arquitectura de la felicidad, cómo estoy asumiendo yo el liderazgo de mi vida. Y si nos ponemos y unimos los puntos, liderazgo y autoliderazgo también son decisiones, son comportamientos. Estos son acciones. Y aquí un ejercicio también muy sencillo para todos los que se conectan. Este ejercicio me gusta mucho y es, Ernestín, intenta coger este lapicero. Intento. Intenta, ¿cierto? Entonces, la arquitectura de la felicidad, más allá de intentar, es actuar. No es y si Ernestín lo tuviera acá al lado, estuviera haciendo esto, estoy intentando ser feliz, estoy intentando, no, tome las riendas de su felicidad. Bueno, vamos a la otra columna, y en la otra columna, esa columna le he puesto 3 nombres, más o menos, siempre ha empezado por la C, pero ya ahora estoy más convencido que cualquier cosa que tiene este nombre. Y es comunicación. La otra columna es comunicación, como lo queramos interpretar. Comunicación desde el liderazgo conmigo mismo, cómo comunico mis valores, cómo me comunico internamente, cómo me comunico con el mundo. La comunicación está, además porque, pensemos lo siguiente, nosotros somos lo que somos como raza humana gracias a la comunicación. Nosotros somos lo que somos como raza humana gracias a la comunicación, entre otras muchas cosas. Bueno, no voy a desmeritar, Ernesto se queda por allá su mente racional. No, sí, es que la comunicación es... O bueno, o podríamos pensar, nuestra evolución ha llegado hasta este nivel en gran medida por la comunicación. Exacto. Entonces, también cómo empezamos a comunicar desde las diferentes formas de comunicar, y por eso digo, como lo queramos interpretar, pero ¿cuál es el valor fundamental? ¿Cuál es la función fundamental de la comunicación en mi vida? Toda. ¿Cómo me comunico? Y si lo lleváramos como desde una conversación organizacional con mis stakeholders, con mis grupos de interés. ¿Cómo me comunico con los que me rodean? ¿Cómo me comunico con mi familia, con mi sociedad? Y también, obviamente, la comunicación más importante, conmigo mismo. Viene el techo. Y este techo, y sobre todo, ahora que me preguntabas que si había sido feliz en esta cuarentena, y el que no haya sido feliz en esta cuarentena le está faltando el techo, que es la innovación. Innovación personal, innovación en mis actividades cotidianas, innovación en lo que yo digo, ensayo para ver si lo que para mí es, entonces, había dicho ahora, definamos para mí qué es felicidad. Y una vez yo defino para mí qué es felicidad, yo empiezo a innovar en prácticas, en actividades,
en ejercicios, en narrativas, en espiritualidad, cómo innovo en mi vida para yo ir mirando qué actividades fundamentales me aportan felicidad. Y vuelvo a un concepto y algo que descubrieron los expertos en felicidad, los investigadores. Ellos dicen que nuestra felicidad está determinada por tres cosas: 50% por nuestros genes, 10% circunstancias de la vida y 40% actividades intencionales. Entonces, nuestros genes, básicamente y rápidamente, quiere decir que si nosotros tuvimos una historia genética, nuestros padres, nuestros abuelos, que eran tristes, aburridos, depresivos, con problemas tendientes a no ser muy felices, entonces se supone que nosotros también tendríamos eso en nuestra genética. Pero los diferentes estudios, desde la neurociencia, desde la neuroplasticidad, desde las neuronas espejo, dijeron, ojo, nosotros podemos cambiar nuestros genes, nosotros podemos cambiar nuestras neuronas. Entonces, si yo tengo un 50% genético que puedo modificar y yo tengo un 40% de actividades intencionales, quiere decir que el 90% de mi felicidad es actitud, mi responsabilidad. Me empodero de mi felicidad, soy arquitecto de mi felicidad, porque además la ciencia ya confirmó que el 90% de la felicidad depende de mí. Y entonces, ¿cómo lo hago sostenible en el tiempo? Innovando, porque yo creo también lo siguiente, y es por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, esto no es en la vida real. Entonces, yo diseño una estrategia para ser feliz desde la actividad física. Entonces yo digo, para ser feliz yo necesito hacer actividad física, entonces yo voy a montar bicicleta. Empiezo a montar bicicleta y eso me empieza a aportar felicidad, felicidad para arriba. Pero resulta que montar bicicleta se me volvió paisaje, rutinario, aburrido, entonces el nivel de motivación y de felicidad empieza a bajar. Pero yo me doy cuenta que empieza a bajar, entonces yo, ojo, ¿qué más puedo hacer de actividad física? Entonces, no, voy a ir a hacer senderismo y mi felicidad va para arriba. Entonces, como yo desde la innovación empiezo a generar, y son cosas elementales, desde elementales o muy estructuradas, cómo empiezo a tomar decisiones y no hacer que cuando se me vuelve paisaje algo, esa felicidad va para abajo y nunca hago nada con mi vida. Son cambios pequeñitos los que hay que hacer. Sí, Son darse pequeños. cuenta de las pequeñas cositas que me pueden estar haciendo zancadilla para poder entonces quitarlas y poder seguir avanzando. Pequeños cambios que generan grandes resultados. Siempre he creído en eso. Pequeños cambios que generan grandes resultados y darnos cuenta que nosotros, como seres humanos, se nos vuelve paisaje en las cosas muy rápido. Entonces, como tenemos que estar monitoreándonos. Y si yo tengo una buena comunicación conmigo mismo y con mi entorno, si yo tengo un buen autoliderazgo desde autoconocimiento, autoconciencia, tengo claro mis valores y mis comportamientos, cuando yo ya me esté sintiendo, por ejemplo, en estos días, el lunes, arranqué, había algo desequilibrado en mí y empiezo yo a esculcarme desde mi comunicación interna, todo. Me di cuenta que había como un bajón energético en mí, que empiezo a innovar. Me di cuenta que estoy cansado de las rutinas, estoy cansado de los horarios, de decir que trabajo, que por disciplina me siento a las 8 y termino a las 6, que entonces medito de 5 y dije, no, venga, si el equilibrio vida-trabajo existe, no importa si yo hago ejercicio a las 10 de la mañana. Entonces empiezo a generar dinámicas, pero entonces empiezo a buscarlas y a generar innovación en mi día a día, dado el contexto, dado el confinamiento, dado la cuarentena. ¿Seguiste levantándote a las 5 de la mañana? No, pues imagínate, sí, o sea, sigo sosteniéndolo, pero entonces algo que ha sucedido en esta cuarentena, un activador de felicidad que se activó, que no lo tenía planeado. Tengo una nueva mascotica, un perrito, Gandhi, y Gandhi me está dañando la rutina porque no me deja meditar, porque me pide comida, no me deja meditar, me daña hasta la lectura. Normalmente medito, leo, entonces estoy mirando a ver qué hago para modificar esa mañana. Pero sí sigue la intención de estar a las 5 de la mañana, 5:30, activo. Dante, de los hombres que conozco que más pueden leer en esta vida es Julián Higuita. ¿Ah, sí? ¿Cuántos libros te lees tú al año y cuántos te has leído ahorita en esta cuarentena? No, pues al año no he podido cumplir la meta de tener en promedio los tres mensuales, o sea, cumplir los 36 al año. El año pasado llegué a 31, 32. Este año arranqué quedadito. La cuarentena me ha servido para desatrasarme
yo tengo una forma de hacer aquí como el chequeo. Espérate, verás, te digo, porque me gusta compartirlos para hacerle seguimiento. A ver, en esta cuarentena, el 29 de marzo terminé uno que larguísimo, ya lo tenía empezado, Principios de Rey Dalio. Ahí va uno, me lo terminé y me leí El poder frente a la fuerza, que me leí propiamente en cuarentena. 1, 2, 3, 4, van 5 en cuarentena. Este hombre es devora libros. Los, Van 5 y no, he estado también chévere porque me ha rendido en la lectura. bien, en la información puede interrumpir ese proceso de felicidad, nos puede desbaratar los valores, nos puede llevar a replantearlos, nos puede llevar a romper con el liderazgo, porque si hablamos de piso y hablamos de columnas, ¿serían absolutamente rígidas o cada cuánto debo estarlas revisando? ¿Cómo tengo que estarlas mirando? Hay un elemento que falta en la casita, Ernestín, que es el tejado. Sí, justo iba a preguntar por eso. El tejado tiene algo que se denomina, voy a ponerlo acá, es propósito evolutivo. Ok, Y lo conecto con tu pregunta. No hay verdades absolutas. Entonces, digamos que en la medida nosotros vamos siendo seres que vamos, si así lo deseamos, si somos arquitectos de nuestra felicidad, evolucionando en niveles de conciencia. Y posiblemente en este momento estemos preparados para cierta información que nos llega. Yo digo que a mí los libros me llegan. Yo trabajo con un amigo y mentor y maestro, Jorge Eduardo Jiménez. En estos días me llegó este libro, a ver si lo tengo por acá, una joyita, me la devoré en un día, La Maestría del Ser, de Don Miguel Ruiz Jr., sí. una joyita. Y me decía, ¿ese te lo recomendaron o te llegó? Me llegó, a mí me llegan los libros en ciertos momentos perfectos. Entonces, yo puedo estar preparado, siento que muchas veces, y hay veces me han llegado libros o los compro, me los recomiendan y se me quedan guardados, se me quedan, los empiezo y no me engancho y al año lo leo y yo digo, con razón no me lo leí hace un año, porque si me lo hubiera leído hace un año, no lo hubiera comprendido como hoy estoy en capacidad de comprenderlo. Entonces, es flexible. Esto es una propuesta, esto en este momento tiene sentido para mí, lo comparto y como diría también Borja Vilaseca, pues no me crean nada, pónganlo en práctica si generan conexión y creen su propia casa, creen su propia arquitectura de la felicidad, en qué es su piso, qué son sus columnas, Okay. y a partir de ahí también, como desde ese propósito evolutivo que, dos cosas. Uno, preguntémonos sobre nuestro propósito, es una invitación, preguntémonos sobre nuestro propósito, no nos angustiemos si no tenemos un propósito definido, simplemente abrámonos a la pregunta de cuál es o cuál será mi propósito, y en la medida ya desde la información y el conocimiento que vamos adquiriendo, seguramente también en esa misma senda nos va llegando información que nos puede hacer cambiar, las columnas, el piso. Por el momento, yo como que esto incluso es algo que desde que he tenido como una idea, como que cada vez lo ratifico más y como que encuentro argumentos para decir, uy, no estaba tan loco, uy, no estaba tan loco, y que ya me ha atrevido incluso a hacer este super diseño arquitectónico de la felicidad. Ah, está muy bacano, Juli. Muy, muy bacano. Mira que en Facebook está Diego Ruiz Gutiérrez saludándote. ¿Qué está diciendo? Que me motile. Que no, está diciendo que aquí desde Medellín, escuchando a un gran mentor en mi vida, Julián Higuita. Ah, Dieguito. Un abrazo para Dieguito. Hasta ahora no han habido preguntas, está la gente conectada con la info. Fíjate que el arquitectura, no solamente, yo veía a mi hermana, que ella se formó como arquitecta, y cómo se disfrutaba en la construcción de una maquetica, cómo se gozaban la pegada de cada ladrillito, de ir acomodando las cosas, de unas maquetas repesadas, en donde se gastaban semanas armando maquetas gigantes, armando el proyecto que les ponen siempre en arquitectura
con los palillitos hacer una estructura y que les aguante, el que le aguante más ladrillos es el que se saca 5 y al resto les califican por curva de acuerdo a la cantidad de ladrillos que hayan recibido arriba. Y ahí conecto yo esa parte del concepto de arquitectura. Para ser arquitecto sufren de cierta forma, pero más que el sufrimiento es la conexión que tienen de esa pasión por hacer lo que están haciendo, de estar en esa conexión de propósito, en esa conexión de ese propósito evolutivo, de estar haciendo las cosas desde el corazón, que así se les vaya a desbaratar la casa. No les importa, están ensayándola, están construyendo todos los días, están organizando las cosas de forma tal que vuelven a armar una fachada bonita o cada vez la hacen mejor. En cada construcción van mejorando. Hay construcciones que les fallan, hay construcciones que les funcionan, pero siempre están innovando de casa en casa, siempre están innovando de construcción en construcción. Siempre cada diseño es mejor que el anterior. Y la arquitectura está esa innovación constante. Es muy bacano el concepto, Juli. Está muy, muy chévere. Yo tengo una invitación que hago desde, por ejemplo, desde el propósito, Ernestín. De pronto me has escuchado esa frase, la comparto mucho y es: elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Elige ser feliz como propósito de vida y todos tus propósitos se manifestarán. Cuando nosotros elegimos ser feliz, nos estamos empoderando de nuestra felicidad, estamos siendo arquitectos de nuestra felicidad. Y eso se convierte en una prioridad de vida. Y entonces, al final, incluso desde esos mismos valores, desde esos mismos comportamientos, como yo lo decía ahora, yo decido dónde estoy y dónde no estoy. Y mis prioridades de vida cambian. Yo, en mi historia de vida, en algún momento, para mí, ser exitoso, primero para mí era muy importante ser exitoso, para mí era muy importante el éxito. Y tenía una definición del éxito que yo era exitoso dependiendo de lo que tuviera en el bolsillo. Entonces, si yo no tenía plata en el bolsillo, Julián no estaba muy bien, Julián sufría, ¿cierto? Gracias a que empecé a conectar con todo esto, empecé a redefinir mi descripción de éxito. Ya el éxito para mí no es eso que yo pensaba, no es eso que yo creía, es una creencia además, ¿cierto? Entonces, a ver cómo fue que lo decía en algún momento, que lo escribí en un momento de reflexión y resulta que algún autor famoso lo había dicho también: no soy feliz porque soy exitoso porque soy feliz, es diferente. No soy feliz porque soy exitoso, porque si soy feliz porque soy exitoso es porque depende de algo externo, soy exitoso porque soy feliz. Tuve un año, y con lo que tú decías, tuve un año hace, ¿qué? 3 años aproximadamente, 4 años, desde que estoy laboralmente activo, el año financiero peor de mi vida hasta este momento, el peor año financiero. Pero yo me sentaba aquí, es que donde yo, no les muestro porque me da pena, este escritorio que es mi laboratorio, yo le llamaba mi laboratorio, yo me sentaba a pensar, yo decía: uy, qué paz en la que estoy, no tengo un peso en el bolsillo. Si yo fuera el mismo Julián de hace un año, estuviera desesperado, angustiado, me sentía con una paz. Yo decía: este es el peor año de mi vida financieramente, pero es el año más feliz de mi vida. Porque empecé a crear, empecé a innovar, ensayé, me equivoqué, construí, hice propuestas, me arriesgué, estaba construyendo, estaba conectando conmigo, estaba experimentando. Entonces, llegar a esa conclusión de decir: el Julián de antes, si hubiera concluido un año como el que concluyó, en el que financieramente fue el peor, estuviera grave, estuviera sufriendo. Y el Julián en este momento, de ese momento, darse cuenta de que ha sido el año más feliz de su vida porque creó mucho, porque se arriesgó, eso es. Y es doloroso también, o sea, porque también, o sea, desde el sufrimiento y desde el dolor, porque hay momentos en los que el ego todavía se le atraviesa a uno y vení, renunciar, deja esas bobadas, que vas a hablar de felicidad, anda pato aparte. Hay momentos, hay noches oscuras del alma, pero al final hay un angelito, hay angelitos, hay personas, hay circunstancias que lo motivan a uno a continuar, y uno mira para atrás y uno dice: uy, gracias a Dios continué.
ahí nos vamos recreando. Mira que ahorita está por aquí don Alejito, que andamos los dos solos. Y viene y se me para acá detrás del computador y me comienza a hacer caras y me comienza a arrimar el control. El- para mí, de esos pequeños momenticos, del poderme gozar, cada momentico. Cuando nos encontramos con vos hace 2 años y medio, estábamos los dos como en ese momento de recuperar de momentos muy similares. Y para mí ahorita es una paz, una tranquilidad total la que, la que termina con, no sé si es felicidad o si es paz, no sé si es tranquilidad o neutralidad o si es felicidad, porque sería un estado distinto en este momento del ser, pensándolo en ese electrocardiograma que decías hace un rato. Ha subido Sí. la curva, ¿sí? El observador es distinto. Hay situaciones que siguen permaneciendo, más el poder estar viendo a este personaje aquí al lado que viene y me sigue haciendo ojos y me sigue pasando el control y me está diciendo, venga, jugamos Minecraft. Antes, esa situación, de pronto yo hubiera dicho, Alejandro, por Dios, quédate quieto. El, ahorita le estoy diciendo, sí, espérate, espérate. Usted me lo acá aprendido. Ya, es una cosa, es una forma distinta de ver las cosas cuando se entra en esa comunicación interna distinta. Ahora les hablo de esto. A mí me parece muy chistoso, Ernestín, en estos días fue noticia, una periodista que está en una transmisión en vivo desde su casa, entonces su hija haciéndole señas y ella le está haciendo una entrevista y entonces la hija al lado y ella como paralizada, como, ¡Quite acá! yo venga, ¿qué problema hay que Ninguno. invite a la hija al en vivo? O sea, está ahí, tráigala o mírenla, por lo menos ya voy, ¿sabe? Como dele su lugar, es que usted está en su casa y hace parte también de la falta de humanidad que tenemos, la falta de esa imagen que queremos proyectar. No, venga, está tu hijo ahí y hay un tema que lo decías y es también como aceptación, aceptación, o sea, hay este libro, este sí fue recomendado, De cartón, una Una nueva nueva tierra. tierra. Este libro nos hace una invitación. Entonces dice, un despertar al propósito de su vida. Este libro me lo recomendó Jorge Eduardo Jiménez, de quien les hablaba ahora, y es un llamado, al igual, Eckhart Tolle fue el que escribió El poder de la hora. Este libro está en un lenguaje para mí, un lenguaje más orgánico, más amigable que El poder de la hora, y es un llamado a estar presentes. Entonces, si nosotros estamos presentes, tú estás presente, estás aquí en esta llamada, pero llegó tu hijo, es lo que está sucediendo en este momento. Al final, remata entonces con 3 elementos esenciales para estar presentes. Y entonces dice, venga, usted está presente y usted está viviendo su propósito de la vida. Cuando en esa presencia, las 3 modalidades del quehacer despierto, como él lo llama acá, y él habla de la aceptación, que ahí me recuerdo, lo he estudiado muy poco, lo reconozco, pero lo que he visto me ha generado sentido, de Gerardo Smelding, la aceptología, la aceptación, el gozo, no lo estamos gozando, si no lo gozamos, y finalmente el entusiasmo. Son 3 elementos para estar presentes y al final, un día a la vez. Y si tu hijo apareció, si tu hijo llega, te invita, lo invitamos a la Yo te podría conversación. preguntar en vivo, ¿para ti qué es felicidad? Responde. ¿No? Desde allá. ¿No? Nah. Pero yo sé que para él felicidad es guitarra. Guitarra, sí. Y bueno, y con lo que decías ahora, entonces también, venga, es que has sentido una paz. No sé si es felicidad. Yo te diría, depende. Depende de lo que para ti sea felicidad. En una época de mi vida, yo me la pasé aproximadamente 6 meses desvelándome. Y yo me desvelaba pensando en si tomaba o no tomaba una decisión y en recreando una conversación. Yo después de eso, después de haber superado esa situación, me di cuenta que para mí era muy importante mi tranquilidad y mi paz. Y que cuando yo me desvelaba, era porque había que tomar una decisión. Entonces, si yo
en 1, 2 o 3 noches me estoy desvelando, hay que tomar una decisión. Solamente las tolero cuando son desveladas creativas, cuando tengo ideas y cosas y proyectos, solamente las tolero. Pero si me estoy desvelando y ahí hago un pare y digo, venga, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué me está dando vueltas en la cabeza? ¿Qué está sucediendo? Entonces ahí tomo decisiones. Y para mí entonces me di cuenta que parte de mi felicidad, de mis elementos esenciales para ser feliz es estar tranquilo. Entonces, sentir esa paz, esa tranquilidad, yo diría, sí, estoy feliz. Bien. Juli, y tipsitos que les podamos dar a las personas, porque mira que, bueno, hay un par de conceptos que, que pones tú sobre la mesa y que no sé si podamos entrar en ellos antes de entrar en los tips, que es, hablas en algún momento de la felicidad organizacional. El, si yo lo veo administrativamente, desde mi observador de administrador, para mí el propósito de una organización es generar rentabilidad, es que tenga dinero. Ahí sí en la organización no es otra, sino es que haya flujo de caja. Ese es el propósito de cualquier organización, indiferente cuál sea su rubro. Otra cosa es cómo hacen las cosas, ¿sí? Cómo llegan a la tarea, cómo se están disfrutando adentro. Pero si la empresa no está cumpliendo en este momento con esa rentabilidad, en donde entra en crisis, en donde está viendo, ¿habría alguna forma de, para aquellos que son empresarios o que son emprendedores, decir, hey, tómese esta pildorita o estas 3 pildoritas que son claves para usted como emprendedor o como dueño de empresa, eh, para mantener su organización feliz? Esa una. La otra, entonces, tips viéndolo muy a nivel personal, o son similares, o son lo mismo. No, digamos que conectan mucho, pero digamos que a nivel organizacional, a ver, Ernestín, ¿cómo generar recursos para una organización es su responsabilidad? El dinero es la sangre de una organización, ¿cierto? Pero no podemos caer y hace parte también de las narrativas en pensar que generar dinero es el propósito de una organización. El propósito es algo más elevado. Y cuando nosotros decimos que, voy a poner un ejemplo, me voy a inventar aquí pues un ejemplo y es, si yo tengo una relación de pareja bonita, es el resultado de una serie de acciones, de una serie de comportamientos, de una serie de decisiones que yo tomo en el día a día para tener una relación de pareja bonita, ¿cierto? Entonces ese es el resultado que yo estoy teniendo. Yo no sé por qué me metí por allá por la relación de pareja, ahí se me perdió el ejemplo, pero entonces, el hacer dinero... Las parejas son empresas, hermano. Sí, Las parejas son una empresa. pero creo que la tenía clara, pero se me perdió el ejemplo puntual. Entonces, no puede ser el propósito superior de una organización. Ah, bueno, ya me acordé. Entonces, el propósito es algo más allá, es algo más inspiracional, no puede ser dinero. Hacer dinero es una responsabilidad, es la sangre para que la organización pueda existir. Pero entonces, en este momento, incluso lo podemos ver desde las diferentes situaciones que están pasando. Una organización puede estar sufriendo mucho si su único propósito era hacer plata. Si el único propósito para una organización son las organizaciones que están despidiendo gente, que la vienen despidiendo, que vienen tomando decisiones un poco aceleradas. Una cosa es despedir gente porque definitivamente ya las condiciones de la organización no aguantan, y otra cosa es porque desde el principio dijimos, chao todo el mundo, ¿cierto? Y lo otro es ese propósito, hay que entender el propósito y sobre todo si lo conectamos desde la función de las personas. En estos días estaba escribiendo un artículo, se me cruza aquí un artículo y es una invitación a lo siguiente. Yo siempre he creído mucho en la pirámide de Maslow. Entonces, venga, ¿cómo pueden hacer las organizaciones en este momento para construir escenarios de bienestar y felicidad? Párese en la pirámide de Maslow. Y entonces empieza a mirar que hay unas necesidades básicas y unas necesidades de seguridad. Para que cada ser humano, cada integrante de su organización sienta que esas dos necesidades están satisfechas, páguele bien, páguele puntual, páguele las prestaciones, y esos son unos mínimos esenciales, unos mínimos vitales que debe cumplir una organización con sus integrantes. De ahí para adelante,
se construye y se puede construir mucho bienestar y felicidad, y es pertenencia. ¿Cómo nosotros vamos a generar esas necesidades de filiación, esas necesidades de tribu, esas necesidades de pertenencia, y con un reto importante que tenemos hoy en día en las organizaciones, que hay distanciamiento, que no nos podemos ver, que no podemos compartir? Entonces, ¿cómo vamos a generar con los diferentes integrantes y cómo vamos a garantizarles que se sientan en familia? Y la necesidad de pertenencia para mí también es tiene una consecuencia, y es relaciones de confianza. ¿Cómo vamos a tener relaciones de confianza aún después de haber pasado esta situación de crisis? Y seguir evolucionando la pirámide de Maslow. Necesidades de reconocimiento, cómo va a reconocer y cómo le va a brindar a las personas la posibilidad de autorrealización, crecer personal y profesionalmente. Si una empresa que ya venía trabajando en crear culturas de bienestar y felicidad para sus integrantes lo cogió esta crisis, estas empresas se van a recuperar más rápido. Porque estas empresas, si tenían claro que su enfoque era las personas, posiblemente le dijeron, conozco empresarios que le dijeron a sus integrantes, venga, necesito de la ayuda de ustedes. Para que podamos seguir adelante, necesito que voluntariamente ustedes decidan reducirse el salario. ¿Quiénes voluntariamente se desean reducir el salario? Se lo bajaron el 99% de los integrantes. ¿Por qué? Porque es que saben que es una empresa que históricamente ha venido trabajando desde el año 95, ha venido trabajando por el bienestar y la felicidad de las personas. Entonces, ¿qué dicen? No, yo por la empresa, lo que sea. Es más, si quiere, me manda licencia, yo le pido una licencia no remunerada, pero no, yo le sigo trabajando. Vamos a construir juntos. Que yo sé que usted no está tomando esta acción porque quiere, sino porque le toca, ¿cierto? Pero en cambio, si he sido un jefe tirano, en que mi único propósito es hacer plata, y usted me dice, necesito que me reduzca el salario, no digan a écheme entonces, no, es que yo necesito mi salario, y es que usted me lo tiene, y usted, écheme, o, que pídame licencia no remunerada, no, bueno, yo le digo que licencia no remunerada porque me toca, pero no cuente conmigo, le apago el celular, no me llame para nada, ni para responder un correo. ¿Sí me hago entender? Entonces, las empresas que han pensado en las personas van a sobrepasar esta crisis, y yo lo digo más o menos así, van a tener un retorno de la inversión de todo ese esfuerzo que han hecho. ¿Qué dice don Alejo? Alejito, ¿cómo estás? Saludos a todos. Hola. ¿Bien o no? ¿Te acuerdas de Julián? No, ¿No te acuerdas de Julián? Este hombre está muy grande. no me acuerdo. Alejo, ¿qué es para ti la felicidad? Guitarra. Guitarra. Es un ¿Qué espectáculo. te hace feliz? ¿Qué te hace feliz, Alejito? Estoy feliz, Alejo. Jugar con mi papi. Hacerle así con el control. Sí. Que venga, que venga. Jugar con mi papi Xbox. Es un espectáculo este muchacho. El poder estar atentos dentro de las organizaciones. Fíjate que acabas de decir una cosa que yo no había tenido en cuenta, y es las empresas que venían ya con un paradigma en donde estaban trabajando en las personas son los que van a recuperarse más rápido, pero en donde, si miramos, no es la realidad de la mayoría de empresas en Latinoamérica, porque la mayoría de empresas que son MIPYMES y que son o que son micro, son empresas que luchan por el día a día, que están en venga y sobrevivimos literalmente, que apenas están cubriendo el primer pedacito de la pirámide. Pero ese no es un mensaje para ti, es un mensaje para nosotros. Ya déjenlo a mi papá. Entonces, esas empresas sí anhelarían, porque me ha pasado con empresas que dicen, a mí me gustaría poder invertir en la gente, pero no he podido, o no sé cómo, o... Sí. Eso es un paradigma que hay que romper, y yo creo que si algo también nos va a enseñar el COVID es a romper el paradigmas. O sea, es empezar a entender y vamos a empezar a comprender que hay cosas más esenciales y fundamentales
que podemos hacer por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, y que son a 0 pesos, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que yo no trabajo por el bienestar y la felicidad de mis trabajadores, de mis integrantes, porque eso es muy costoso. Es un paradigma. Hay un empresario colombiano, bueno, él no es colombiano, Fernando Filevich, de una organización colombiana que se llama De Lolita. Él dice, trabajar por el bienestar y la felicidad de las personas no debe ser costoso. Es simplemente uno conoce. Por ejemplo, Ernestín, esta herramienta que tú estás desarrollando, que estás promoviendo desde Hub, si las organizaciones cogen esta herramienta, la aplican en sus integrantes, independiente del tamaño que sea la organización, si cada líder conoce cuáles son las características fundamentales de cada uno de sus compañeros de trabajo, yo puedo tener un acercamiento empático, una conversación empática, un vínculo especial con esa persona, y es simplemente de conexión personal, de ser humano a ser humano, y no me vale nada. Empiezo a comprenderlo un poquito más. Bueno, de pronto la prueba valdrá algo, pero cuando yo conozco a las personas, y es de conocer a las personas, es de identificarlas, de saber. Se vuelve invaluable el conocer al otro porque antes no sabía cómo acercarme, ahora sí sé cómo acercarme de una manera asertiva. Exacto, y son herramientas que se pueden hacer. Venga, por ejemplo, el empresario que les acabo de comentar, Fernando Filevich, diseña un mapa de felicidad con sus integrantes. ¿Qué es felicidad para usted? Y entonces yo ya sé qué hace feliz a la persona que acaba de ingresar a la organización, y si esa persona el día de mañana cumple años, yo sé que le puedo dar un regalo significativo de bajo costo. Entonces bueno, y si nos vamos, y ya lo mencionas ahora, ojo, aquí esto aplica para las organizaciones, y ahí está la capacidad innovadora de los líderes. ¿Cómo vamos a innovar para que el bienestar y la felicidad de las personas sea de bajo costo? Hay una organización de Medellín que ha sido catalogada una de las mejores organizaciones para trabajar en Colombia. Fue tal vez en el 2017 reconocida como la mejor organización para trabajar en Colombia, que me decían, Julián, nosotros desde Talento Humano no tenemos altos presupuestos para trabajar por el bienestar y la felicidad de las personas. Todo lo que hacemos lo hacemos in-house. Nos lo buscamos y nos lo recreamos nosotros, nos lo inventamos, y es como despertamos la innovación para ponerlo en funcionamiento. Entonces, el que no lo venía haciendo, la va a tener difícil. El que lo venía haciendo la va a tener un poquito más fácil. Esto no va a ser fácil para nadie, la va a tener un poquito más fácil, se va a recuperar más rápido. Y como siempre, nunca es tarde. El que no lo había hecho, es el momento de empezar. Para que ese resurgir y para que lo que logre construir de aquí en adelante sea más sostenible en el tiempo, sea más humano, más consciente y más feliz, como decimos nosotros en Inspira y la comunidad EFE, que empoderamos personas y organizaciones para construir un mundo más humano, consciente y feliz. Y el resultado, tengo una pareja bonita, como ahí lo encajo con el ejemplo. El resultado, tengo una pareja bonita, y el resultado, genero prosperidad y abundancia para la empresa. Perfecto. Juli, gracias. Qué bacana la información. Muchos datos interesantes. Muchas cosas muy bacanas. Usted es un man brillante en este tema. La tiene clara. Hubiera gustado no estar en época de cuarentena para hablar sobre organizaciones, porque veo que aquí el hombre y tú tienen varias, se puede llevar esto a mucho, digamos, al tema organizacional para las empresas, ¿no? Que es lo que hace tanta falta, porque al final son compuestas por personas, ¿no? Entonces me gustaría, de repente un día podemos tocar felicidad organizacional, ¿no? O sea, comunidad F en las organizaciones. Súper, claro que sí, Dante. La felicidad organizacional fue la que me llevó a hablar de felicidad específicamente, el cuestionarme si era posible hablar de felicidad en el trabajo, hacerme esa pregunta, fue la que me llevó a estar hoy aquí sentado con ustedes. Esto ha sido un proceso, mi propósito personal de vida lo he definido como ser feliz y contribuir a que trabajar y felicidad sean sinónimos en el mundo entero. Esto se logra a partir, es algo que he venido estudiando también mucho, esto se logra a partir de la construcción de culturas, donde las culturas organizacionales pongan en el centro a las personas, en el centro de la estrategia, y a partir de poner en el centro a las personas, ocuparme de ellas, no preocuparme por ellas, ocuparme de ellas, de su bienestar y felicidad, sin ser responsables
de su bienestar y su felicidad, entonces ahí sí puedo pensar en servicio al cliente, ahí sí puedo pensar en productividad, ahí sí puedo pensar en innovación, ahí sí puedo pensar en un montón de cosas, pero desarrollando y con lo que me preguntas también, Ernestine, es en ese propósito superior, es poner en el propósito a las personas y el impacto del mundo. Eso aparentemente es muy filosófico, pero ya nos dimos cuenta y vamos a ver, como se los decía, hagamos un balance tal vez dentro de 6 meses. ¿Cuáles son las empresas que están un poquito menos aporreadas y van a ser las empresas que posiblemente, y si ustedes, que Ernestina es bastante académico, chévere que se pueda hacer, las empresas que están menos aporreadas, pregunta, ¿tienen propósito superior? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría tienen propósito superior. Que la mayoría, el foco ha estado en las personas. A mí me genera curiosidad, obviamente, pues, creo que es un elemento bastante interesante, el caso Arturo Calle. El caso Arturo Calle es un empresario que gracias, pues, digamos, tiene el poder de aguantar. Hoy más o menos veía un titular que 2 meses después Arturo Calle le sigue pagando a sus 6.000 integrantes. No todas las organizaciones podrán estar tan preparadas porque tienen inversiones, tienen préstamos X o Y. No quiere decir esto que el que no lo sea capaz no sea una organización consciente. Arturo Calle es consciente, está preparada, pero entonces a lo que voy es lo siguiente, y es también lo que genera después. He escuchado a personas, por ahí escuché a un influencer, un abogado que es bastante polémico, que usa, usa diferentes marcas en su vestimenta y todo eso, y él dice, no, ¿cuál marca? Él, apenas se supere esta crisis, me voy a ir a comprar ropa a Arturo Calle. Uno no se imagina a este personaje vistiendo a Arturo Calle porque es bastante chistoso, pero sí, él dice, hay que ir a trabajar por los empresarios que lo han hecho bien, que están dando ejemplo y cómo los vamos a apoyar. Entonces, definitivamente, desde la marca, desde la huella que están dejando en las personas y desde sus mismos integrantes, se van a reconstruir más rápido. Y no solo conectas con tu gente, sino también conectas con todos tus clientes, pues, porque te ven, ¿no? Se nota. Y yo lo conecto con lo que dices, si lo ponemos en símil con las personas. Definitivamente, si la persona también tiene esa conexión con su propósito superior, si la persona está conectada en esa comunicación interna, si está en esa paz interna, si invierte en ella misma, la gente van a ser los que más rápido se van a recuperar y van a salir en este momento, van a salir bien librados de la cuarentena. A mí me ha generado mucha curiosidad y me llevó a cuestionarme ahí, o sea, yo respeto lo que está haciendo todo el mundo en esta cuarentena, ¿cierto? Pero entonces hay como siempre la posición de víctima y la posición de responsable. Entonces hay personas que estaban renegando porque había una publicación, un meme más o menos que decía, si no me leo ningún libro, si no adelgazo, si no sé qué, déjenme mi vida en paz, y entonces posición de víctima, porque la gente está diciendo, no, venga, hay que aprovechar la cuarentena para generar un cambio en mi vida, y cada quien decide qué hacer con sus días, ¿cierto? Pero yo soy más bien del pensamiento de esto debe generar un cambio, entonces esto debe generar algo positivo desde, pues madre, me debe de rendir un poquito más la lectura, aprovecho un poquito más el tiempo, pues madre, venga, hay unos proyectos que he tenido frenados, ahí está la línea del tiempo de mi libro, ¿cómo puedo avanzar en este momento, en eso que he querido hacer hace tiempo desde la construcción de mi libro? Yo creo que yo he hecho mucha actividad física, ejercicio, me he conectado con estos mexicanos que también están muy famosos a hacer actividad física, he hecho actividad física en estos días, posiblemente más actividad física que muchos de los años que me he pasado sin hacer ni un kilómetro caminando. Le contaba a Ernestín, yo soy fumador, hoy estoy cumpliendo 34 días sin fumar. Entonces son cambios que yo me esfuerzo, que soy arquitecto y que aprovecho esta situación para salir diferente. Yo creo en eso, hay que aprovecharlo. Y así entonces, yo tengo también la certeza y la convicción de que superado esto, soy un mejor ser humano. ¿Para quién? Para mí. No importa para mí, estoy en paz, estoy tranquilo con esa versión de mí en la que me estoy convirtiendo. Yo me sueño. Igual, y si te produce paz y tranquilidad el no haber hecho nada, pues bacán. Sí, está bien. Es tu forma de hacerlo. Todo es perfecto, finalmente. Sí, está bien.
Juli, ¿cómo te siguen en redes a ti? ¿Cómo te pueden ver en redes a ti? Arroba Julián Higuita G. Me encuentran como arroba Julián Higuita G en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y podríamos entonces ver si hay la posibilidad más adelante para hablar de comunidad F Por supuesto, y hacer una convocatoria para, ok, Julián y Guita G, perfecto. arroba Julián Higuita G. Sí, claro. Aquí estaré, ahí conversamos bastante, hay bastante tela por cortar por ahí también. Ahí te vi que Y estás rodeado bastante tiempo por de cortar. muchos libros, ¿no? ¿Qué Entonces, dices? En tu portada estás rodeado de muchos libros. sí, se convirtió, y para Dante, pues, y para la gente, incluso rápidamente, Ernestín, yo no recuerdo, pues no sé si lo recuerda, Dante, yo hace 6 años no era lector, yo no me leía ni un libro, a pesar de haber estudiado 2 carreras, no me leía un libro completo ni a bala. El único libro completo que me lo había leído en el colegio, en octavo de bachillerato, y era El Alquimista. Y si me hubieras preguntado hace 6 años cuál era el último libro completo que me había leído, te hubiera dicho El Alquimista y me lo leí. Y a partir de un proceso de emprendimiento que arranqué, empecé a conectar con temas como la innovación, como el emprendimiento, y empecé a hacerme la pregunta si era posible hablar de felicidad en el trabajo. Conecté con estos temas y despertó la pasión en mí de la lectura, y además se convirtió en un mecanismo de desarrollar disciplina. Entonces disfruto mucho la lectura. Bien, Buenísimo. entonces va Muchas a haber tela gracias. por cortar y pelo por cortar, Juli. Bueno, mi hermano, Pero Dante, ¿a ti cómo se ¿cuál es encuentra? la próxima? Yo estoy como Dante Rodríguez Coach en todas las redes, en Instagram, Facebook y YouTube. Tú, Ernesto, ¿cómo estás en las redes? Arroba de Hope Evolution y arroba Ernesto Abello Coach. Entonces, Buenísimo. mil gracias. Allá está la felicidad esperándome. Una de mis está que grita y juega Sí, con sí. los gatos. Y voy a dar mi noche de películas conmigo. Un Perfecto. abrazo inmenso. Muchas gracias a todos. Juli, mil gracias por A tu ustedes. presencia. Gracias por esa información tan valiosa. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Una feliz noche. Un abrazo Igualmente, feliz gigante. noche Nos para quedamos por todos. interno un momentico, Juli. Salimos del en vivo y nos quedamos un momentico por interno. Gracias a todos. Feliz noche.